todo terminará bien. Yo hago nuevas todas las cosas. Desde hace un tiempo vengo grabando todas las semanas un pequeño video que subo a YouTube, tratando de ayudar a otros hermanas y hermanos a que se acerquen a algún texto bíblico desde otro ángulo y aportar herramientas para que con libertad cada uno pueda hacer su trabajo de interpretación, siempre permaneciendo dentro de su comunidad religiosa. Pero esta semana se me complica, entre otras cosas porque acabamos de publicar un librito que escribimos el doctor Adrián Taranzano y yo acerca de la misericordia como experiencia de la ayuda de Dios a nuestra desnudez, abrazo entrañable de Dios a nuestra desnudez. Por eso no he tenido tiempo de grabar el video de esta semana, pero me acordé que tenía ya grabado uno con el tema de la duda de Tomás, el dedo en la llaga, y entonces quiero compartirlo con ustedes. Si les gusta, si les sirve, no dejen de dar un me gusta y de suscribirse al canal, de modo que cuando voy subiendo videos ustedes se enteran y si les parece que puede ser de utilidad para alguien, se lo pueden reenviar. Muchas gracias por apoyarme en este pequeño servicio. Adelante, adelante, adelante. El apóstol Tomás ha pasado a la historia con el calificativo de incrédulo. Tal vez porque nos hemos centrado en un solo texto del cuarto evangelio en donde aparece Tomás y no tenemos en cuenta otros pasajes. Antes de entrar en los textos bíblicos, quisiera decir que el apóstol Tomás tiene una leyenda muy rica. Se dice que Tomás fue misionero en Siria, Persia y la India, en donde incluso se conserva una tumba en donde se dice que está su cuerpo. En el siglo XVII, un autor mexicano dijo que Tomás había estado en México antes de la llegada de las carabelas y que los nativos lo habían identificado como Quetzalcóatl. También en Perú hay una leyenda acerca de la presencia de Tomás, y el Paí Tomé también estuvo presente en Paraguay, y en algunos montes hay piedras con formaciones especiales que se consideran pisadas del apóstol. Más allá de esta leyenda, hay una escuela gnóstica de Tomás que tiene al menos 3 escritos atribuidos a él. El Evangelio de Tomás, descubierto en 1945 en la biblioteca de Al-Hamadi. Son 114 dichos, sentencias atribuidas a Tomás. Los escritos del atleta Tomás y los hechos de Tomás. Todas obras gnósticas en donde se sobresalta el pensamiento como el canal privilegiado de salvación y se denosta todo lo que tiene que ver con la carne, con los afectos, con la sexualidad, con las relaciones personales. El sabio es aquel que se aparta, que vive en soledad y que tiene un encuentro directo con el Señor que se revela. En la Biblia, Tomás aparece en los 4 evangelios y en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Tanto en Hechos 1:13 como en los 3 sinópticos, solo aparece en el elenco de los 12
o los 11 en el caso de los Hechos. Pero en Juan la figura de Tomás tiene cierta relevancia, así como la tienen también Felipe y Andrés. Tomás aparece en el Evangelio de Juan en el capítulo 11, cuando se relata la vuelta a la vida de Lázaro. Se acordarán ustedes que cuando Lázaro enfermó gravemente, sus hermanas mandaron a decir a Jesús: aquel a quien tú amas está enfermo. Y Jesús, en vez de dirigirse inmediatamente a Betania, se quedó 2 días más donde estaban, y ahí se comienza a hablar del peligro que significaba volver a Judea, porque ahí habían ya intentado matar a Jesús. Entonces Jesús dice: bueno, vamos, porque Lázaro está dormido y hay que despertarlo. Y ante la posible mala interpretación, aclara que en realidad Lázaro está muerto. Y Tomás, llamado el gemelo, interviene diciendo: vayamos y muramos con él. ¿Con él quién? Él podría ser Jesús, y entonces ir a Judea significaría afrontar los peligros de la muerte con Jesús, y ahí tendríamos a un Tomás bravucón, a un Tomás decidido a acompañar a su maestro hasta las últimas consecuencias, o ese él podría ser Lázaro. Entonces este Tomás es presentado como alguien que quiere hacer experiencia de despertar del sueño. Y esto podría tener que ver con el pensamiento gnóstico, porque para los gnósticos la mayoría de nosotros somos personas dormidas o adormecidas, y solo ellos, los elegidos, los conocedores de la verdad, los iluminados, los salvados, son los que están despiertos. En el capítulo 14, en pleno relato de la última cena, ¿se acuerdan ustedes que Juan tiene un relato bastante largo de la última cena, en donde hay discursos muy prolongados? Jesús está hablando de que va a ir al Padre, a las moradas celestiales, y dice: el camino que voy a recorrer ustedes ya lo conocen. Y entonces interviene otra vez Tomás, diciendo: si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino por donde vas? Y Jesús se revela: yo soy el camino y la verdad y la vida. Otra vez otro Tomás que tiene que ver con estos que a través de preguntas a los maestros van descubriendo verdades fundamentales para el conocimiento y o la salvación. La tercera vez que aparece Tomás es en el capítulo 20 del Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan tenemos primero, el 20 de Juan, tenemos primero el relato de la aparición del resucitado a María Magdalena, y junto a María Magdalena se presentan las figuras del discípulo amado y de Pedro, que también se asoman al sepulcro, ven que el cuerpo no está, ven que las vendas están dobladas y el sudario enrollado en un lugar aparte, y dice el texto: vieron y creyeron. Y ahí hay quienes dicen: bueno, creyeron en la resurrección, entonces tenemos como testigos de la resurrección ya a Pedro, el discípulo amado, y la Magdalena, o vieron y creyeron que se habían robado el cuerpo y volvieron tristes con sus hermanos. Después Jesús se aparece al grupo de los 10, porque ya Judas no está, y Tomás en ese momento, dice el texto, que no estaba presente. Jesús se aparece, les comunica la paz, les muestra sus manos y su costado, sopla sobre ellos y les derrama el Espíritu Santo, y les confiere el don, la gracia, de perdonar pecados o retenerlos. Se dice entonces que Tomás no estaba ahí presente, y los demás discípulos
le comentan a Tomás su experiencia. Y Tomás dice: si yo no veo con mis propios ojos, si no meto mi dedo en las llagas, si no toco con mi mano el costado herido, no voy a creer. Y enseguida entonces se cuenta una nueva aparición de Jesús 8 días después, o sea, nuevamente en domingo, donde están todos reunidos, incluido Tomás. Y Jesús le ofrece a Tomás tocar y ver sus llagas, su costado. El texto no dice que Tomás haya metido el dedo ni haya puesto la mano en el costado. Tomás, al ver a Jesús resucitado, hace esa confesión de fe que la piedad popular tanto valora y que en muchos lugares la gente repite con tanta unción: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice a Tomás: crees porque has visto. Felices los que sin ver creen. Es decir, nosotros que leemos hoy los evangelios y que creemos en el testimonio de los primeros cristianos y de todos los que vinieron después. Pero Tomás vuelve a aparecer una última vez en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21. Hoy todos los comentaristas concuerdan en que el capítulo 21 es un apéndice, un agregado posterior del último redactor del Evangelio de Juan hasta que tuviera su formato definitivo. Y el objetivo de ese capítulo es la reivindicación sobre todo de Pedro, que en el Evangelio de Juan no es una figura predominante como el discípulo amado o como la Magdalena. Pero también yo creo que acá se da una reivindicación de Tomás. Dice el comienzo del capítulo 21: después de esto, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos, a orilla del lago de Tiberíades. Va a contar la pesca milagrosa. En Juan se da en el contexto de la resurrección. En los sinópticos lo encontramos en el contexto de la vida pública. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que llamaban el gemelo, Natanael, que era de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos de Jesús. Estaban juntos. Tomás estaba en comunidad. Esta es la reivindicación del gnóstico Tomás, el solitario Tomás, el creído Tomás, que pensaba que a través del conocimiento podía conseguir la salvación. Y la salvación en la senda cristiana se da solamente en la comunidad. Hay muchas corrientes de espiritualidad, hay muchos caminos de experiencia de Dios, algunos tan antiguos y muy valiosos, incluso más antiguos que el cristianismo, y mucha gente los recorre. Los cristianos tenemos nuestro sendero, nuestro camino para encontrarnos con Dios. Y en ese camino la comunidad tiene un lugar esencial. Los cristianos no podemos encontrarnos con Dios si no es en comunidad. No podemos celebrar los sacramentos sin comunidad. Nadie, ni el Papa, puede perdonarse a sí mismo los pecados. Necesitamos de una absolución sacramental que nos dé un ministro ordenado por la Iglesia, por la comunidad. Cualquiera puede administrar el bautismo, incluso un no bautizado, haciendo lo que quiere hacer la Iglesia, puede bautizar a alguien en extrema necesidad, pero nadie puede administrarse a sí mismo el bautismo. Todos los sacramentos se hacen en comunidad. El cristiano encuentra a Dios en la comunidad. La comunidad es el gran cuerpo de Cristo, hecho de muchos miembros
que tienen distintas funciones y que son respetados y valorados todos y cada uno para lo que están hechos. Qué importante es descubrir como cristianos el lugar de la comunidad, como lugar del encuentro con Dios. A Dios no lo encontramos en la soledad, porque nuestro Dios no es soledad. Justamente la Trinidad es una familia, es una comunidad. Que el ejemplo de Tomás nos ayude a nosotros a redescubrir el valor de la comunidad y redescubrir a la comunidad en su debilidad, en su flaqueza, en su vulnerabilidad. La comunidad son las llagas actuales del Señor. Son las heridas del Señor. Son las marcas de su pasión. Muchos se alejan de la iglesia al descubrir sus incoherencias, al descubrir sus pecados y hasta sus crímenes muchas veces, sus errores históricos. No los podemos negar de ninguna manera. Muchos se alejan entonces de la iglesia por esto. Pero yo creo que las personas que hemos recibido la gracia de la fe, justamente más nos aferramos a la iglesia y más queremos permanecer en esta barca de pecadores, porque nos consideramos también nosotros pecadores. Como dice el Papa Francisco, pecadores, pero no corruptos. Y si en algún momento nos descubrimos corruptos, nos arrepentimos y el Señor nos sigue salvando, gracias al poder de sus llagas que están dentro de la comunidad. Que la figura de Tomás sea realmente para muchos de nosotros un ejemplo a seguir. Que también nosotros nos presentemos al Señor y le mostremos a Él nuestras llagas. San Agustín, al comentar este pasaje del capítulo 20 del Evangelio de Juan, dice que el Señor resucitado podría haberse presentado sin signos de la pasión, sin llagas, sin heridas. Sin embargo, quiso mostrarse así, vulnerable, herido, con esas marcas que recuerdan su humanidad, para que sus heridas sean el bálsamo, la medicina, la cura de nuestras heridas. Que el Señor hoy ponga su dedo misericordioso en nuestras llagas. Que el Señor meta su mano compasiva en nuestro costado, nos arranque el corazón de piedra y nos dé un corazón manso.